tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva Drew Session, donde vamos a hablar del desarrollo del área comercial en empresas de software. Mi nombre es Gastón Lancinetti, me desempeño como Marketing Manager en Drew Global Business Consulting. Junto a mí hoy se encuentra Luz Martini, consultora de nuestro equipo comercial. Buenas tardes, Luz. Hola Gastón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La idea de esta sesión va a durar 30 minutos, va a estar compuesta por 3 bloques, donde desarrollaremos los aspectos principales a tener en cuenta en un área de software, por qué empezamos a hablar de este concepto, en qué momento y cuáles son los factores esenciales donde debemos hacer foco. La idea es hacerlo práctico para que pueda aportarle valor a las personas que lo vean. Dicho esto, damos comienzo a la sesión de hoy. Bien, como recién indicó Gastón, tenemos en esta agenda previstos 3 bloques bastante dinámicos en donde vamos a trabajar en primer lugar cuáles son los síntomas que evidencian la falta de un área comercial o al menos la necesidad de desarrollarla. En un segundo bloque, qué debiera incluir la estructuración de esta área comercial, cuáles son los aspectos principales y para finalizar, a dónde debemos hacer foco en este sentido. Bien, ¿cuáles son los síntomas que indican la falta de un área comercial? En primer lugar, muchos de estos síntomas o señales están asociados a el origen de este tipo de empresas. Entendiendo que dentro de lo que es el segmento de empresas de software vamos a tener un amplio abanico de matices entre las diferentes empresas que lo componen relacionados con el tipo de producto o de servicio que brindan. Pero básicamente y apuntando específicamente a empresas que nacieron como proveedoras de un software como producto, eh, sabemos que en general han surgido a partir del desarrollo o de la obtención de un producto competitivo en el mercado. En general, estas empresas se han conformado en base a un reducido número de personas con un perfil técnico. A veces, muchas de estas personas deciden lanzarse a, a desarrollar una nueva empresa como emprendedores a partir de su experiencia previa trabajando para empresas más grandes y un buen día deciden independizarse y asociarse a veces con personas de su mismo entorno, con colegas, y de esta manera dan origen a la nueva empresa, ¿sí? Una vez más, asociada a un producto que han desarrollado y que entienden que es competitivo en el mercado, o muchas veces también el escenario parte de una necesidad o de una demanda. Por ejemplo, que tiene que ver con encontrar, ganar un cliente importante que comienza a hacer los requerimientos de desarrollo en función de lo que este cliente necesita. Entonces, de esta manera, vamos desarrollando nuestro producto o producto barra servicio para este cliente en específico, pero siempre hablando de un grupo reducido de personas, que luego a medida que los requerimientos aumentan o que incluso el producto se actualiza y comienza a sumar nuevas funcionalidades, deviene en una expansión de esta estructura de personas que van a estar trabajando en el desarrollo de esta solución. Entonces, con este contexto suele ocurrir que tenemos a empresas que han desarrollado una estructura sólida en su área de operaciones, ¿sí? Asociada a estas personas que trabajan, y a partir de allí necesitan empezar a desarrollar nuevas áreas corporativas. Por ejemplo, se desprenden de esta expansión la necesidad de contar con un área administrativa, con un área de recursos humanos, y ahí hacemos foco en lo que tiene que ver específicamente con el área comercial, perfiles técnicos que por el mismo crecimiento orgánico de la empresa, de alguna manera, las mismas personas que desarrollaban el producto o que entregaban el servicio, también eran las personas que vendían. Incluso el rol comercial
En general, suele estar asociado a este núcleo de fundadores que conocen perfectamente cuál es el producto que ofrecen y la solución que brindan a sus clientes, entonces son las personas más idóneas para ofrecerlo. De esta manera, uno de los principales síntomas que deviene en la necesidad de empezar a pensar en un área comercial formal puede tener que ver con varias aristas, pero al final del día todo se resume en una sola, que es la necesidad de escalar el negocio, ¿sí? De ganar nuevos clientes o expandir el mercado. Entonces, de alguna manera, el cuello de botella comienzan a ser estas personas que tienen este rol comercial, pero que en realidad ya no les corresponde. Entonces necesitan delegar la venta para poder ocuparse de lo que realmente implica su rol, que es dirigir la compañía. Y ahí es donde empezamos a pensar, ok, ¿cómo hacemos para vender más y al mismo tiempo también delegarnos de lo que es la gestión operativa de la venta o del proceso comercial? Esto puede ser un síntoma que suele ser el más habitual, al menos en las empresas del segmento. Por otro lado, también puede estar ocurriendo, y haciendo una línea con lo que veníamos conversando, puede estar ocurriendo que de pronto nos encontramos con que nuestro producto, por sus funcionalidades, cada vez tiene una mayor demanda, una demanda que es orgánica y en general suele darse a partir de referidos de nuestros clientes. Una vez más, hay empresas que se han estructurado en torno a un solo cliente y hay otras empresas que se han estructurado en función del desarrollo de un producto. Entonces, otro síntoma que evidencia esta ausencia de un área comercial es la necesidad de comenzar a generar más demanda, ya sea porque dependemos de un solo cliente y eso incrementa el riesgo en términos organizacionales, porque sabemos perfectamente que nuestro negocio depende de un solo cliente, o bien puede estar ocurriendo el escenario exactamente opuesto, que estamos obteniendo de manera orgánica más demanda de la que podemos procesar o gestionar, y de esta manera también empezamos a pensar, ok, tenemos que conformar un equipo que gestione esta demanda, porque de otra manera vamos a estar perdiendo oportunidades. Luz, tengo una consulta antes de que sigamos como para poder entender mejor. ¿Cuál sería el inconveniente en depender únicamente de los referidos? Es decir, que nuestro único canal de generación de demanda sean los referidos a la hora de escalar. El primer inconveniente a ver, voy un paso atrás. Sabemos que este canal de demanda es un canal altamente efectivo, porque la persona que viene a buscarnos, es decir, quien viene a golpear nuestra puerta, ya nos conoce, por algo nos está buscando, pero fundamentalmente es referido de una persona de su confianza. Entonces, ya como empresa, tenemos una confianza transferida en esta nueva persona que aún no nos conoce. Alguien ya nos recomendó y nos transfirió esa confianza. Anda a preguntar a tal empresa por tal solución que realmente vas a encontrar valor ahí. Entonces hablamos de un canal que es altamente efectivo. Entrando en lo que tiene que ver con los inconvenientes, es que eventualmente los referidos se van a acabar. ¿Sí? Tenemos un número finito de referidos. Incluso aunque nuestra cartera de clientes sea amplia, vamos a llegar a una instancia en la cual el volumen de referidos que vamos a obtener no es suficiente para la cantidad de negocios que necesitamos generar de acuerdo a nuestras metas de ingreso. Y un segundo inconveniente, que es tal vez el más importante de todos en términos de plazo, es que no podemos controlar ni medir cuándo alguien nos va a referir. Entonces estamos teniendo una demanda que no va a ser constante y que no podemos controlar. Entonces al final del día no podemos saber cuándo vamos a vender. Claro, claro, perfecto. Ok, volviendo a lo que tiene que ver con los síntomas que evidencian la necesidad de un área comercial,
Otro aspecto suele ser la expansión de estructura. ¿Qué significa esto? Volviendo al inicio, tenemos una estructura consolidada de un equipo de desarrollo, es decir, una estructura de operaciones o de servicio, que finalmente se ha ido expandiendo de manera orgánica de acuerdo a las necesidades operativas de la empresa, pero lo cierto es que cada vez tenemos una estructura que se nos hace más pesada, porque expandir la estructura también implica expandir los costos. Entonces, de alguna manera, sostenerla implica también la necesidad de generar flujos de ingresos constantes. Entonces, hay una instancia, y todo va a depender de la trayectoria de la empresa y del estadio madurativo en el que se encuentre, pero hay una instancia en la cual necesitamos sostener esta estructura. Entonces, si tenemos un solo cliente, el riesgo de sostenibilidad incrementa, porque sabemos que si de un momento a otro nuestro cliente deja de elegirnos, nuestro negocio carece de sustento porque dependía 100% de este cliente. O incluso, muchas veces también puede pasar que consolidamos este equipo inicial que ha ido creciendo de manera orgánica, pero como decisión corporativa o estratégica, queremos escalar nuestro negocio, expandirnos a nuevos mercados, vamos a necesitar incorporar nuevos colaboradores, y parte de este análisis también tiene que tener especial consideración en cómo vamos a alimentar nuestro embudo, porque de alguna manera, si nosotros expandimos la estructura, pero luego no podemos sostenerla, vamos a tener que probablemente eh, achicar nuevamente en un futuro inmediato. Entonces, Claro. esto también es un síntoma de la necesidad de tener una estructura comercial que permanentemente nos esté generando demanda y gestionándola para poder alimentar esta estructura de operaciones. Bien, bien, bien. Como mencioné recién, otro síntoma de la necesidad de un área comercial tiene que ver con los riesgos que implica la dependencia de un solo cliente, con los riesgos que implica una estructura de costos cada vez más elevados. Entonces, la primera pregunta, y creo que el síntoma que mejor refleja y que es el más notorio y que está asociado a todo esto, que puede tener diferentes orígenes, es claro, el síntoma de por qué necesitamos un área comercial es que nos damos cuenta de que necesitamos vender más o que necesitamos vender de una manera más constante. Cualquiera sea el escenario subyacente de esta situación, el síntoma por excelencia de esto es la necesidad de incrementar las ventas. ¿Qué suele ocurrir? Ok, si necesitamos incrementar las ventas, Gastón, como responsable de marketing, necesitaríamos Suele generar más suceder. demanda. Es una, es una respuesta lógica pensar que si necesitamos vender más, entonces necesitamos atraer nuevos clientes. Lo cierto es que sí, suele suceder mucho que la primera respuesta que tendemos a encontrar cuando se quieren incrementar las ventas es que necesitamos salir a hacer marketing, necesitamos salir a tener presencia en redes, presencia digital, incluso en medios tradicionales, pero lo que tiene aparejado es que lo cierto es que el marketing va a empujar. El marketing y los esfuerzos que se realicen van a atraer prospectos o contactos, pero volvemos a la base de que si no tenemos una estructura lo suficientemente grande para soportar ese empuje, vamos a seguir desperdiciando oportunidades, y ese necesitamos marketing va a tender a perjudicar al mismo marketing, porque luego las oportunidades deben cerrarse. Digamos, hablamos de empresas de software donde el tipo de venta de por sí involucra la participación de un equipo, y es una venta mucho más considerada que simplemente traccionar desde un e-commerce. Sin dudas, y en esto de necesitamos vender más, porque al final del día lo que estamos buscando es aumentar la rentabilidad de nuestro negocio. Y eso es lo que suele ocurrir. Ok, ¿cómo somos más rentables? Incrementamos los ingresos.
¿Cómo atraemos más clientes o más oportunidades? Ok, generemos más demanda. Entonces, ahí es a donde comenzamos a realizar acciones de, por ejemplo, necesitamos un nuevo sitio web, necesitamos pautar en redes, necesitamos desarrollar acciones de marketing. Y lo cierto es que, como dice Gastón, si vamos a generar más demanda, pero después no vamos a ser capaces de poder procesarla, al final del día vamos a seguir estando en el mismo lugar, o me atrevo a decir que en un lugar peor, porque hicimos una inversión de esfuerzo, de tiempo y de dinero en una acción o en una línea de acción que al final del día no nos está ayudando a cerrar más ventas, que es efectivamente el objetivo que perseguimos. Exacto. Entonces, desde este punto de vista es que desde Drew siempre trabajamos y recomendamos hacer un análisis tendiente a estructurar un área comercial antes de pensar en marketing. ¿Significa que marketing no? Por supuesto que esa no es la respuesta. Pero el marketing entendido como tal, este marketing de resultados que nos permite decir, ok, invertí tanto dinero en acciones de marketing y me retornó tanto dinero en negocios cerrados, no es viable, o al menos no desde un punto de vista efectivamente medible en este escenario del que venimos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos personas golpeando a nuestra puerta sin nadie que les abra. Entonces siempre lo que decimos es, en siguiendo con la línea del embudo, lo primero que tenemos que empezar a analizar es en desarrollar un equipo comercial que pueda gestionar efectivamente la demanda para luego poder seguir por el siguiente escalón. ¿A qué nos referimos con esto? Que para estructurar un área comercial como tal y entender cuál es nuestro norte y qué acciones o qué línea de acción vamos a seguir, lo primero que tenemos que trazar es nuestro objetivo corporativo. ¿Cuánto queremos crecer? O ¿cuántas ventas queremos generar? En esto de necesitamos vender más. Ok, ¿cuánto más? Porque puede estar ocurriendo que nuestro producto de pronto sea un producto muy específico, de nicho, y que podemos, por ejemplo, tener un objetivo de facturación, no lo sé, vamos a poner que durante el 2022 queremos incrementar un 30% nuestra facturación anual como empresa. Ok, y dependiendo de quién sea mi cliente, de cómo sea mi mercado, de cuál sea mi producto y demás, puede ser que para alcanzar ese objetivo solamente necesite 2 clientes. Entonces, tal vez una acción masiva de marketing sería invertir dinero en saco roto, porque al final solo necesito 2. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuál es nuestro objetivo de ventas o de facturación para que luego podamos bajarlo a un plan. Si yo necesito 2 clientes para alcanzar mi meta de facturación, ok, el plan de acción perfectamente puede ser levantar el teléfono del escritorio y proactivamente contactarme con un conocido o bien proactivamente pedirle a un cliente que lleva mucho tiempo con nosotros que nos recomiende. Ese podría ser un escenario. O incluso, si necesito 2 clientes, puedo proactivamente salir a buscar al mercado clientes o potenciales clientes que se parezcan a mi cliente actual. Al final de cuentas, solo necesito 2. Y sí, ventas es un juego de número y necesitamos generar volumen porque sabemos que hay tasas de conversión que intervienen en el medio y que no toda persona a la que yo contacte efectivamente va a ser una venta cerrada. Pero si el volumen de venta que necesitamos es relativamente bajo, ok, eso va a delinear todo un plan de acción en consecuencia que probablemente sea diferente a si de pronto yo tengo un producto de una solución, vamos a decir, una solución contable y necesito generar como objetivo corporativo 600 nuevos usuarios durante este año. Ok, necesito buscar 600 nuevas cuentas. Entonces ahí el objetivo ya es no solo más ambicioso, sino que tal vez más difícil de alcanzar. Y el plan que estructuremos para poder llegar a ese norte va a ser diferente.
Otro aspecto clave que tiene que ver en cómo vamos a estructurar esta área comercial es trabajar en el modelado de cartera, tanto en realizar un análisis de mi cartera actual de clientes, es decir, quién es mi cliente, cuáles son mis clientes más rentables o mis clientes que me permiten alcanzar un posicionamiento estratégico de mi producto. Yo puedo tener un cliente que es muy prestigioso, que tal vez para mi compañía no es rentable, pero estratégicamente me sirve tenerlo como cliente. Por ejemplo, una reconocida marca de gaseosas que podemos decir, ok, este es mi cliente, entonces de alguna manera mi marca se beneficia del posicionamiento de la marca de mi cliente y tal vez no sea rentable, pero nos sirve. Después podemos tener clientes que nos generan recurrencia y que aportan a la constancia del flujo de caja. Entonces son clientes que contribuyen a mantener mi estructura y que por ende son valiosos para la empresa. Y luego voy a tener, por ejemplo, puedo tener grandes clientes o clientes estrellas, que son aquellos a los que yo apunto eh, con mira telescópica, porque me interesa que formen parte de mi cartera. Obviamente esto requiere de un análisis y de un análisis en función de cuáles sean nuestra visión del negocio y hacia dónde queremos ir. Y por otro lado, cuando hablamos de modelado de cartera, también es importante que no siempre es un escenario que esté dado, es cuál es mi cartera de producto o de servicio, es decir, cuál es mi oferta, porque muchas veces, a medida que las empresas van creciendo, el core del negocio migra, las necesidades del mercado ya no son las mismas y podemos estar teniendo un acúmulo de soluciones que si no nos detenemos un instante a repensarlas en función de cuál es el norte de mi negocio, podemos estar teniendo servicios que nos esforzamos en vender, pero que realmente no nos lleven a donde vamos en ningún sentido, ni en rentabilidad ni en posicionamiento estratégico, por ejemplo. Entonces, esto también es una instancia clave antes de pasar al desarrollo de un área comercial, es entender hacia dónde vamos, en qué situación estamos y trazar un plan que nos permita cubrir esta brecha. ¿Por qué? Porque si sabemos a dónde vamos y sabemos con datos concretos a dónde estamos, vamos a poder dimensionar con un mayor grado de ajuste qué esfuerzo vamos a necesitar para cumplir con nuestros objetivos, cuántos de esos esfuerzos debemos invertir y finalmente cómo van a ser esos esfuerzos. Entonces, de esta manera vamos a estar trazando nuestro norte y vamos a estar asegurándonos de que la línea de acción que sigamos efectivamente contribuye a llevarnos hacia donde vamos. Y finalmente, vamos a trazar un proceso. Es decir, una vez que tenemos un plan de cómo lo vamos a hacer, perfecto. Entonces necesitamos establecer esta secuencia de acciones o de instancias que deben suceder para alcanzar un objetivo. Entonces es clave que nosotros podamos trazar un proceso comercial, es decir, ¿cómo es mi venta? ¿Cómo la hago? ¿Por qué? Porque el proceso nos permite, por un lado, estandarizar la manera de trabajar, en este caso específicamente en el área comercial. ¿Cómo vamos a vender? En esta empresa se vende de esta manera. Después habrá particularidades y cada persona del equipo tendrá su propia impronta y demás, pero el proceso es claro. Entonces a mí me permite poder medirlo. Si lo estandaricé y todos lo hacen de la misma manera, yo puedo establecer indicadores o KPIs de mi proceso comercial para poder entender de pronto a dónde tengo los cuellos de botella o cuáles son los espacios de mejora o a dónde realmente lo estoy haciendo muy bien y entonces tal vez tenga que plantear otro tipo de dirección. Y otro aspecto importantísimo del proceso comercial cuando queremos crecer o cuando queremos desarrollar un área comercial es que el proceso nos vuelve escalables, es decir, yo voy a poder tener un patrón de cuántos colaboradores voy a necesitar contratar, una planificación de mis contrataciones en función de mis resultados. Y a su vez,
qué tipo de perfil de persona es la más adecuada para mi proceso y para acompañar este crecimiento que me he propuesto. Bien, y entrando en lo que es el tercer bloque de esta Drew Session, como anunciamos al principio, ¿a dónde tenemos que hacer el foco? Es decir, ¿qué es lo importante? Desde Drew siempre trabajamos en esto que venimos conversando, de estructurarnos, de empezar a realizar un análisis de lo general a lo particular, y en este sentido es clave que nosotros podamos desarrollar la estructura apropiada en términos de personas y de procesos. Esto que acabamos de mencionar. Tenemos un proceso comercial, ok, nuestro proceso, voy más atrás. Nuestro objetivo comercial puede ser ambicioso y estar bien planteado. Nuestro plan de acción puede estar excelente y ajustarse lo más cercanamente posible a la realidad. Mi proceso puede ser un proceso súper efectivo. Ahora, si yo no tengo a las personas adecuadas, nada ocurre. Entonces, en esto es clave que nosotros podamos pensar en, ok, tener un proceso y elegir adecuadamente a las personas que nos van a acompañar. Pueden ser personas que ya estén en el equipo, pueden ser personas que necesitemos contratar, pero sin duda es que elegir adecuadamente los roles que, que necesitamos es clave dentro de este desarrollo del área comercial que aún no tenemos. Los roles, como les decía recién, están asociados a las personas, es decir, a quiénes vamos a necesitar para finalmente poder elegir los perfiles más apropiados. Definir apropiadamente, valga la redundancia, nuestros indicadores de gestión, esto que hablábamos anteriormente. Ok, ¿cómo vamos a medir nuestros resultados? Y los indicadores tienen que ser claros. Por ejemplo, si hablamos de un proceso comercial algo tradicional, es, al menos en el segmento B2B, es cuántas reuniones yo necesito agendar por mes o por semana, o el corte temporal que se prefiera, pero eso es un indicador. ¿Qué número de reuniones, de acuerdo a mis tasas de conversión, de acuerdo a mi experiencia, yo necesito agendar o tener para poder cerrar la cantidad de ventas que tengo previstas en mi objetivo? Entonces, por ejemplo, asumiendo una tasa de conversión fija, que nunca lo es, pero de un 30%, yo entiendo que y necesito tener una venta mensual, lo cual también no suele ser así, pero asumamos que necesitamos cerrar un negocio. Perfecto. Para poder cerrar un negocio, vamos a suponer que nuestro proceso comercial tiene eh, un correo electrónico, una llamada telefónica y una reunión de cierre. Una vez más, es un ejemplo algo burdo y alejado de la realidad, pero es para graficarlo. Bien, entonces, si yo tengo un 30% de conversión, yo sé que para cerrar un negocio necesito agendar 3 reuniones. Y para agendar 3 reuniones necesito hacer 9 llamadas telefónicas. Y para hacer 9 llamadas telefónicas, yo tengo que enviar 27 correos. Entonces, esos son indicadores claros de proceso. ¿Por qué? Porque si eventualmente yo no estoy cerrando el negocio que me propuse cerrar, puedo claramente tener trazabilidad y monitoreo y poder entender, ok, no estoy agendando la cantidad de reuniones que debería agendar, o no estoy enviando la cantidad de correos que debería enviar. Entonces, al final de cuentas, los números nunca nos engañan y podemos entender perfectamente a dónde tenemos que corregir. Y por último, en esta estructura, y es no menor, al contrario, está la tecnología. ¿Cuál es la tecnología más apropiada para realizar esta gestión? Y en este sentido, elegir cuáles son las herramientas que vamos a utilizar es un aspecto clave, al igual que las personas, al igual que los procesos. Personas, procesos y tecnologías forman parte de un todo y de un sistema que debe estar perfectamente sincronizado. Si alguno de estos 3 puntos
tiene algún tipo de falencia o de ineficiencia, sin dudas que los resultados que vamos a obtener no son los que esperamos. O incluso si elegimos mal la tecnología, a pesar de que suene un poco paradójico, lejos de estar ayudándonos o de hacer nuestra tarea, nuestro día a día más fácil, al contrario, puede ocurrir que la tecnología genere en sí misma un cuello de botella y nos vuelva algo en contra de los esfuerzos que estamos invirtiendo. Tal cual, tal cual. Bien, Gastón, creo que hemos tocado como un poco algunos aspectos de esto que hemos trabajado a lo largo de nuestra experiencia y con tantos clientes. Espero no haber dejado afuera ningún punto, pero como siempre decimos, estamos disponibles, nuestro equipo completo, a, a responder cualquier consulta o cualquier duda que pueda surgir de parte de las personas que escuchen o que vean esta sesión, y siéntense libres de contactarnos a través de nuestro sitio web www.wearetrue.co. A lo largo de toda la presentación, en el margen inferior izquierdo hay un QR al que pueden dirigirse si surgen dudas o consultas, o incluso nos pueden escribir un correo electrónico a hola@wearetrue.co, y con muchísimo gusto vamos a responderlos, o incluso si sienten que hay algún aspecto que no tuvimos en cuenta y que sería valioso poder incluir. La receta siempre es mejorar, entonces más que bienvenido. Tal cual, tal cual. La idea de esta iniciativa y de todo este número de sesiones que estamos realizando es poder educar sobre estas cuestiones, informar y que esté disponible para quien lo desee y para quien quiera, digamos, aprender más sobre esta temática. Así que es un gusto haber tenidote en esta reunión, Luz, y haber explayado todo lo posible sobre el desarrollo de un área comercial en una empresa de software. Esperamos que sea valioso para las personas que lo miren y de igual manera que tú, estar a disposición para lo que se necesite. Yo creo que con eso ya podemos cerrar y les agradecemos a todos por su participación. Saben a dónde Adiós, encontrarnos. Nos vemos la próxima. nos vemos. DRE Global Business Consulting.